Se nos pide que resolvamos la ecuación tangente x es igual a -1 para todas las soluciones. De las respuestas exactas de Radian. Utilice K para representar cualquier entero. Vamos a resolver esta ecuación utilizando triángulos de referencia y, a continuación, compruebe la solución usando el círculo de la unidad, así como gráficamente. El primer paso es reconocer que la función tangente valor es negativo, y dado que la teta tangente es igual a y dividido por x, y dividido por x es negativo, cuando y es positivo, y x es negativo, o cuando y es negativo y x es positivo. Lo que significa que estas soluciones estará en el segundo cuadrante, donde x es negativo y es positivo, o en el cuarto cuadrante, donde x es positivo y es negativo. Para el siguiente paso, ignoramos el negativo por un momento, y encontrar el ángulo de referencia que da la tangente valor de la función positiva. Si dibujamos ese ángulo de referencia en el segundo y cuarto cuadrantes, la función tangente será negativo. Tener una función tangente valor de positivo debe recordarnos que un 45-45-90 triángulo de referencia se muestra aquí abajo donde teta tangente es igual a la relación del lado opuesto del lado adyacente, y por lo tanto, pi tangente sobre 4 radianes es igual a 1 dividido por 1, que es igual a 1. Así que ahora, esbozamos un ángulo de referencia de pi sobre 4 radianes en el segundo y cuarto cuadrantes. También vamos a bosquejar los triángulos de referencia. En el segundo cuadrante, la pierna opuesta es 1, la pierna adyacente es negativa. La hipotenusa es la raíz cuadrada 2. En el cuarto cuadrante, el lado opuesto es negativo. El lado adyacente es 1, el hipotenusa es la raíz cuadrada 2. Observe cómo para ambos triángulos de referencia, la relación de lo contrario el lado adyacente es negativo. Y ahora vamos a trabajar en determinando todas las soluciones. Primero vamos a encontrar el ángulo menos positivo en el segundo cuadrante, que sería este ángulo aquí. Este ángulo sería pi radianes menos pi sobre 4 radianes. Cuando el denominador común sea 4. Que nos da 4 pi radianes menos 1 4 pi radianes, que es 3 4 pi radianes. Comencemos con x es igual a 3 4 pi, pero estamos buscando todas las soluciones, por lo que necesitamos una expresión para todos los ángulos que son coterminales a este ángulo. Encontramos ángulos coterminales sumando o restando múltiplos de 2pi. Entonces, tenemos x es igual a 3 4 pi más 2pi k, donde k es cualquier entero. Y ahora, centrémonos en el ángulo menos positivo en el cuarto cuadrante, que es este ángulo aquí. Este ángulo es igual a 2 pi radianes menos 1 4 pi radianes. Una vez más, el denominador común es 4, lo que nos da 8 4 pi radianes menos 1 4 pi radianes, que es 7 4 pi radianes. Y porque queremos que todos los ángulos coterminales, por lo que 7 4 pi radianes, tenemos 7 4 pi radianes más 2 pi k. Por lo tanto, mientras que estas dos expresiones dan todas las soluciones, podemos escribir estas soluciones como una sola expresión reconociendo la función tangente tiene un período de pi radianes. Estamos mirando los dos ángulos. Observe cómo los lados bornes apuntan en la dirección opuesta. Por lo tanto, si empezamos con 3 4 pi radianes, y luego agregamos radianes pi, conseguiríamos radianes 7 4 pi, y vamos a verificar eso. Radianes 3 4 pi más radianes pi. Denominador común de 4. Observe cómo obtenemos un suma de 7 4 pi radianes. Y si agregamos pi radianes a 7 4 pi radianes, nos gustaría obtener otro ángulo que es coterminal a 3 4 pi radianes. Por lo tanto, una forma más simple de expresar todas estas soluciones serían x iguales, vamos a empezar con 3 4 pi radianes. Y luego añadir pi veces k radianes. Por lo tanto, vamos a seguir adelante y dar la solución usando la expresión que se muestra aquí. Y ahora, vamos a verificar nuestra solución usando el círculo unitario. Recuerde que en el círculo unitario, teta tangente es igual a y dividido por x. Si queremos y dividido por x a ser igual a 1 negativo, x e y deben ser opuestos. Por lo tanto, observe en 3 4 pi radianes, las coordenadas x e y son opuestos, y por lo tanto, y dividido por x es negativo. Y en 7 4 pi radianes, x y y también son opuestos. Y de nuevo, porque el período de la función tangente es pi radianes, o porque los lados terminales de estos dos ángulos apuntan en la dirección opuesta, podemos dar todas las soluciones como una expresión simplificada de x es igual a 3 4 pi más pi k radianes. Pi k radians. Y luego, finalmente, vamos a verificar algunas soluciones gráficamente. En rojo, tenemos el gráfico de y es igual a tangente x.
En azul, tenemos el gráfico de y equivale a 1 negativo. Los puntos de intersección representan las soluciones. Observe cómo habría un infinito número de soluciones. Por lo tanto, la primera solución que he encontrado fue 3,4 pi radianes representados por este punto aquí. Si añadimos pi radianes, podemos encontrar soluciones a la derecha. La siguiente solución sería 7,4 pi radianes, seguido de 11,4 pi radianes, y así sucesivamente. También podemos restar radianes pi para encontrar soluciones negativas. Radianes 3,4 pi menos radianes pi radianes es negativo 1,4 pi radianes, y así sucesivamente, a la izquierda. Por lo tanto, este gráfico verifica que nuestra expresión simplificada para las soluciones es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.